De todas las criaturas del reino animal, solo una tiene la capacidad de comunicarse mediante la palabra. El bebé humano, nacido para hablar. Los primeros 2 años son un viaje lleno de exploración y alegría. Pero incluso antes de poder pronunciar una palabra, el bebé ya se entretiene con sus experimentos de comunicación. Ruidos, balbuceos, gestos, escuchar e imitar, hasta que al fin dominan la capacidad de articular palabras completas. Vamos a acompañar en ese viaje al bebé humano. Hablar. El proceso de aprender a hablar comienza mucho antes de que el bebé llegue al mundo. El feto experimenta todo tipo de sensaciones en el útero de la madre. Un entorno idóneo para el sentido del oído. A las 24 semanas, el oído interno del feto se ha desarrollado y ya puede oír sonidos. El sonido del latido del corazón de la madre e incluso más, los sonidos del mundo exterior. El más fuerte de todos, incluso más que el ruido de fondo del útero, es la voz de la madre. En los meses siguientes de gestación, el feto se familiariza con las voces de ambos progenitores. Esto es el principio de una comunicación constante entre el bebé y el mundo exterior. El bebé llega al mundo preparado para comunicarse, y al principio la mejor forma es llorar. Obtiene una respuesta inmediata. Llorar es un acto involuntario que muestra angustia. El bebé todavía no puede emitir otros sonidos porque tiene la boca pequeña, la lengua grande, y a esta edad su laringe está muy arriba para evitar que se ahogue. Pero aunque los lloros de Heather son involuntarios, su madre responde. Es la primera forma para la pequeña de saber que los sonidos que emite son un medio de comunicación. Y que cuando llora, alguien la escucha. Cuando Heather oye la voz de su madre, se tranquiliza de inmediato. La investigación muestra que desde los primeros días de vida, los bebés prefieren la voz humana a cualquier otro sonido. Pero lo sorprendente es lo acostumbrados que están al lenguaje. Janet Werker coloca a Marisa, de 12 horas, en un capazo. Le pone un chupete en la boca, conectado a un ordenador que graba la frecuencia y la intensidad con la que chupa el bebé. La doctora Werker y su colega Tracy Burns querían saber si solo unas horas después de nacer el bebé preferiría el idioma materno de sus padres a un idioma extraño que no hubiera oído nunca. Los padres de Marisa solo hablan inglés, es la lengua que ha oído en el útero. Marisa escucha una cinta con 2 idiomas, inglés y tagalo, una lengua de Filipinas. Se filtran las palabras reales y el idioma solo puede distinguirse por su cadencia. Primero se pone el tagalo. Cuando Marisa escucha esta lengua que no ha oído nunca, su respuesta es muy débil. Pero cuando oye el inglés, el idioma de sus padres, reacciona de forma totalmente distinta.
La intensidad y la frecuencia con las que chupa se disparan, y cuando la cinta vuelve a cambiar al tagalo, disminuyen. Esto revela dos hechos asombrosos: que los bebés empiezan a aprender las propiedades del lenguaje en el útero y que al nacer prefieren la entonación de su idioma materno antes que la de otros no conocidos. My doctor said I wasn't going to make it to my due date, so of course you get all excited and you're anticipating it. And, Oh, is it today? and all of a sudden your due date. Rebeca, de 6 semanas, gira la cabeza hacia el sonido de la voz de su madre. A esta edad, Rebeca pasa el tiempo escuchando y absorbiendo. Tiene que racionalizar todos los sonidos que oye. Aprende que el tintineo de una cuchara es distinto de una tos y que esta es distinta del sonido de un pájaro. En este caótico mundo lleno de ruido, desde el momento en que nace el bebé, tiene la asombrosa capacidad de distinguir los sonidos del habla, ese vehículo de comunicación único que distingue a la especie humana de otros animales. I can smell something. I smell with my nose. Después del año, el bebé inicia el apasionante paso de la mera articulación de sonidos a la pronunciación de palabras completas. Doggy would like to smell the cake. En los primeros 18 meses, el niño cuenta con un vocabulario activo de entre 50 y 100 palabras. Pero entiende mucho más de lo que sabe decir. That's right, Cyrus, where's your nose? Matthew, where's your nose? Nose? Matthew's nose, that's right. Pueden responder a preguntas y seguir instrucciones sencillas. Oh, right there, Matthew's nose. Casi el 70% de sus primeras palabras son nombres. Nombres de cosas que conocen de su vida diaria o cosas que son realmente inolvidables. Like this. Cookie? Red cookie? That could be, looks like. Or maybe red apple? La comida y las partes del cuerpo se llevan la palma. It goes right in his tummy. You see your tummy? Where's Raya's tummy? Cyrus is touching his tummy. Raya's tummy. Matthew, where's your tummy? Matthew's tummy, right there. What is he doing there? He's brushing his teeth. That's right, Matthew. You pointing at your teeth. You have teeth. Where are Raya's teeth? This boy's brushing his. Cyrus? That's right, your teeth in your mouth. Pero hay varios términos en el vocabulario del bebé que a esta edad son casi universales. Ya no está. Y no está. Existe un equivalente en todos los idiomas conocidos. Algunos expresan preocupación. Y otros se reservan para el desastre. En esta etapa del desarrollo, el cerebro del bebé está ocupado asociando sonidos con palabras y luego con significados, intentando comprender el lenguaje. Pero entre los 18 meses y los 2 años tiene lugar un misterioso acontecimiento del lenguaje que hace pasar al pequeño de la fase de bebé a la niñez. Los investigadores todavía no se explican un fenómeno que suele tener lugar a partir del primer año y medio de vida, cuando el bebé de repente toma las riendas del mundo de las palabras. Los sonidos que han estado practicando y los significados que les han atribuido parecen conectarse. De repente entienden la idea de que todo tiene un nombre. Una nueva frase entra en su vocabulario. ¿Qué es eso? Esto supone un gran paso mental. El fenómeno se llama la explosión del lenguaje. ¿En qué se fija el bebé para acelerar el aprendizaje de nuevas palabras?
black and white. Oh, no, he's brown. Look at him. He sees you. What would he do? Would you pet him? Para averiguarlo, Susan Jones y sus colegas desarrollaron un estudio especial. Maya tiene 17 meses y está empezando a andar. Está en las primeras etapas de aprendizaje del lenguaje y su vocabulario es de unas 50 palabras. Esta es la primera de 8 sesiones semanales con una investigadora. Le enseñan una serie de objetos a los que han dado nombres inventados. Oh, good job. Oh. Can I get another razzle? Can I get another razzle? Look, here's my other razzle. I'm gonna put it on my finger. Tienen la misma forma, pero los materiales y los colores son distintos. Participando en estas sesiones, Maya aprende a prestar una atención especial a la forma. Los investigadores querían determinar si la forma ayuda a aprender nuevas palabras. This is not a wazzle. We don't want to play with that one. We'll put it back. Mallory tiene casi 2 años. Terminó las 8 sesiones semanales y ahora vuelve para someterse a una prueba. It's a wug. Can you say wug? Wug. That's a wug. Did you get this thing? Le muestran un objeto y le dicen que se llama wag. This thing. Después le enseñan varios objetos que tienen características comunes, pero solo uno tiene la misma forma. Find me another wug. Is there one for you? Cuando le piden que encuentre otro wag, Mallory lo identifica por la forma en vez de cualquier otra característica. Okay, Mallory, look at this one now. This is a riff. Can you say Los investigadores afirmaron que la forma es decisiva para aprender los nombres de las cosas. De hecho, estos estudios demostraron que el vocabulario de los niños a los que se educaba para prestar especial atención a la forma era hasta 3 veces mayor que el de otros niños. All right, thank you very much. Durante la explosión del lenguaje, los niños pasan a la siguiente fase del desarrollo del lenguaje. De palabras aisladas pasan a mini frases de 2 palabras. La pronunciación está aún lejos de ser perfecta y a menudo hace falta alguien cercano al niño para traducir. What's this? Chicken? What the chicken says? Black. Quack. Quack, quack, quack. Which color is that? Yeah. Red. You wanna put it on? Come on. You do it. You put it up here. It's for barbecue. Es una época emocionante. Se abren nuevas perspectivas. So barbecue sauce. Sus juegos cambian radicalmente. Should I eat croissant? Very nice talking, yeah. Los adultos suelen verse reflejados en los actos y en las palabras. With the spoon, you can make it like this. Yummy. Which flavor is that? La imaginación florece de forma asombrosa cuando el lenguaje llega a los juegos. Requiere un gran esfuerzo, pero al final merece la pena. Good, delicious. El animal humano es el único que cuenta con el don del habla. Now let's put the lion in his cage. Cuando los niños empiezan a hablar, su mundo interior se hace visible. Cómo razonan, resuelven problemas y planean acciones se ve reflejado en su forma de unir palabras para expresar pensamientos cada vez más complejos. I'm in his cage. Could you in the rain? El día se acaba y Miranda se prepara para acostarse. Train, that's right, not the car. A sus 22 meses está en plena explosión del lenguaje.
Es un momento en que el bebé humano aprende un mínimo de una palabra nueva cada 90 minutos. Cuando cumplen 2 años, suelen usar unas 300 palabras y entienden unas 1000. Estos primeros años son el momento crítico para aprender un idioma y la interacción temprana con los padres es la semilla para sus dotes de comunicación. Como otros bebés, Miranda ha aprendido a hablar escuchando e imitando a los adultos de su entorno. Los juegos y las canciones de la infancia son muy importantes en el proceso. La hora de acostarse es un momento para la tranquilidad y para estar a solas. Miranda aprovecha los momentos antes de dormirse para ensayar lo que ha aprendido durante el día. Debe procesar toda una avalancha de nuevas palabras, nuevos conceptos. Su época de bebé ha pasado. Ahora está en el umbral de la infancia. En menos de 2 años, Miranda ha realizado una cantidad de trabajo increíble. Ha pasado de hacer sonidos a balbucear sílabas y finalmente a articular palabras. Está aprendiendo que se puede jugar con el lenguaje y unir palabras de formas insospechadas que permiten pensar en ideas nuevas. El lenguaje es una parte fundamental del ser humano. Nos permite expresar sentimientos, recordar el pasado e imaginar el futuro. Para el bebé está a punto de abrirse una nueva forma de relacionarse con el mundo, algo que ni se imagina.